gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy voy a presentar un programa extraordinario. Va a estar dedicado completamente a recordar a Alan García, la vida exagerada, desmesurada del 2 veces presidente peruano, Alan García, que fue largamente mi enemigo, durante décadas mi enemigo. Luego nos reconciliamos y fuimos brevemente amigos, o quizás solo aliados. Pero nos perdonamos los agravios del pasado. Fui a visitarlo a la Casa de Gobierno cuando era presidente por segunda vez, vino a cenar a mi casa. Y lo primero que tengo que decir sobre la muerte, el suicidio de Alan García esta mañana en Lima es que me dio mucha pena. Me entristeció profundamente que su vida terminara de esa manera tan repentina y trágica, ¿no? Que Dios se apiade de su alma y le conceda eterno descanso. No me he alegrado con su muerte. No me alegro yo con la desdicha y la miseria y el oprobio de quienes en su día fueron mis enemigos. Soy una persona suficientemente feliz para no desearles a mis enemigos tamañas desventuras. Lo que ocurrió fue lo siguiente: en los últimos días se filtraron en la prensa peruana algunas pruebas bastante demoledoras contra Alan García. La empresa constructora brasileña Odebrecht, que sobornó a la clase política de toda América virtualmente, pagó millones de dólares a hombres de confianza de Alan García en su segundo gobierno, principalmente a su secretario personal, Luis Nava, millones de dólares. De modo que me parece que Alan García estaba derrotado, le habían hecho un jaque mate. Él, que supo sortear escollos verdaderamente imposibles de remontar, que no había pasado una sola noche en la cárcel, estaba en vísperas de ser conducido a un calabozo. Esta mañana muy temprano la policía se presentó en su casa con una orden de detención preliminar. Lo iban a detener solo 10 días preliminarmente, pero la percepción general era que de allí no salía libre fácilmente y que podía pasar el resto de su vida con un poco de mala suerte en la cárcel y morir en una mazmorra. Por eso se ha quitado la vida a Alan García. Él ha preferido el suicidio, que es, bien mirado, una forma de ejercer la libertad, de ejercer la voluntad humana hasta las últimas consecuencias, de gobernar el cuerpo y el espíritu hasta el final, aún autodestruyéndolo. Ha preferido eso a la indignidad, la humillación de ir a la cárcel. García, cuando la policía entró en su casa de Miraflores, pidió ir a su dormitorio para hacer una llamada telefónica a su abogado, sacó un arma de fuego y se pegó un tiro en la cabeza. Fue conducido en estado grave a un hospital de emergencias y allí falleció víctima de varios paros cardiorrespiratorios. El expresidente peruano Alan García es operado de urgencia por una herida de bala en la cabeza tras dispararse en su vivienda momentos antes de ser detenido este miércoles por la policía judicial en un caso vinculado al escándalo de Odebrecht. El hospital indicó que García, de 69 años, tiene una herida de bala en la cabeza y está siendo operado. En noviembre de 2018, García había solicitado asilo en la embajada uruguaya, alegando ser víctima de una persecución política después de que la justicia peruana le prohibiera salir del país, pero Montevideo rechazó su pedido. Alan García se había instalado en Madrid con su mujer, con su hijo Federico Dantón. Y en diciembre del año pasado la justicia peruana lo citó. Y él tal vez cometió el error, la precipitación de volar a Lima y presentarse en aquella comparecencia judicial. No sabía Alan que sus enemigos, sus detractores, sus odiadores, que se contaban por millares y todavía se cuentan por millares en el Perú, tenían una carta escondida sobre él, contra él. Y esa carta escondida era la prueba de que, ya siendo expresidente por segunda vez,
un año después de entregar el poder en 2011, había dado una conferencia en Sao Paulo, Brasil, por la que había cobrado $100.000. Y le habían pagado no los empresarios de esa ciudad brasileña, sino Odebrecht. De haber sabido eso, Alan García quizás no habría viajado a Lima en diciembre. Viajó, se presentó a la justicia, decretaron impedimento de salida del país, se refugió en la embajada de Uruguay, pidió asilo, no le fue concedido, y en ese momento todos los duendes del azar se conjuraron contra él. Su suerte parecía echada. Además, las pruebas contra él se fueron acumulando una tras otra. Camus, Albert Camus, el gran escritor francés, que con el tiempo tenía toda la razón, a diferencia de Sartre, que en su día fue mucho más popular, pero que estaba equivocado en casi todo. Camus decía que el único problema filosófico verdaderamente serio de la condición humana era el suicidio, y que el suicida debía dilucidar si su vida era digna o no de ser vivida. Y yo creo que Alan García comprendió que su vida hoy, 17 de abril, por la mañana, ya no era digna de ser vivida, o que su vida, vivida malamente en un calabozo peruano, era una indignidad que él no quería permitirse a sí mismo y sobre todo permitirles a sus enemigos. Creo que por eso, en parte, se ha matado. El expresidente de Perú, Alan García, se suicidó el miércoles. Había sido trasladado al Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa de Lima y, según la ministra de Salud, Zulema Tomás, sufrió múltiples paros cardíacos. El exmandatario se disparó en su cabeza poco antes de ser arrestado por la policía, que había presentado una orden de detención preliminar judicial hasta por 10 días por la presunta comisión del delito de lavado de activos en un caso vinculado al escándalo de Odebrecht que investiga una fiscalía especializada. Bueno, Platón justificaba 3 tipos de suicidio, y uno de ellos es cuando uno se ve obligado a suicidarse por una desgracia insoportable. Y yo creo que para Alan García la idea de pasar 10 días confinado en un calabozo hediondo era una desgracia insoportable. Él no soportaba esa desgracia y por eso se ha matado, ¿no? Asimismo, Shakespeare le hizo decir a Romeo, el amante suicida, la vida fue mi tormento, la muerte será mi descanso, ¿no? Y entonces yo creo que Alan García, como Romeo, se ha matado para descansar. Iba a cumplir 70 años el próximo 23 de mayo, es decir, en un mes. Y no quería seguir viviendo fatigosamente en un calabozo. Para él, creo, el suicidio era un acto de libertad, un acto de liberación de la pesadilla en que se había convertido su vida. El expresidente de Perú, Alan García, muere tras dispararse en la cabeza cuando era detenido en su domicilio. García, que se disparó cuando los agentes entraban en su casa, era uno de los imputados por la justicia peruana por presuntos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. Tras el disparo, el expresidente peruano fue trasladado al Hospital Casimiro Ulloa de Lima. Según diversos testigos, editados por los medios locales, entró en el centro sanitario cubierto con una manta roja. Cubierto con una manta roja. El escritor alemán, que fue un gran poeta y dramaturgo, Goethe, yo no hablo el alemán, mi mujer lo habla, dijo en su día que el suicidio solo puede ser entendido como una debilidad del hombre. Esto a mí me deja pensativo, ¿no? O sea, ¿el suicida es un débil? ¿Es un cobarde? Mucha gente se ha precipitado a opinar que lo que hizo esta mañana Alan García fue un acto de cobardía, que careció de coraje para enfrentar a la justicia, que se escapó, huyó de la vida. Yo no sé si todo suicida es un cobarde, ¿eh? Yo creo que a veces el suicidio es un pequeño acto desesperado. No digo de heroísmo, ¿no?
pero de humanidad. Te sabes derrotado, peor, te sabes destruido, y la vida ya es intolerable, es invivible, es humanamente invivible y te tienes que ir. Suicidas fueron, ¿quiénes? Hemingway. Hemingway se pegó un tiro con 62 años, menor que Alan García. Nadie diría que Hemingway fue un cobarde. Suicida fue Van Gogh, se mató con un revólver a los 37 años. Nadie diría que el genial Van Gogh fue un cobarde, ¿verdad? Suicida fue Mishima, el novelista japonés, gay, que se hizo el harakiri. Y los japoneses siempre entendieron el harakiri, esa forma de suicidio, como un acto desesperado de nobleza, como una manera de redimirte de tu fracaso y de salvarte de una humillación y de abrazar la muerte con una cierta forma de honor. El expresidente peruano Alan García ha muerto este miércoles. Este fallecimiento ha ocurrido horas después de que García se hubiese disparado en la cabeza cuando las fuerzas de seguridad han acudido a su domicilio para detenerlo en relación con la trama de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos que organiza la constructora brasileña Odebrecht en toda la región. La noticia de la muerte de García ha sido anunciada por los miembros del APRA, el partido político del expresidente Omar Quezada y Nidia Vilchez, desde el hospital donde estaba siendo operado de urgencia, según medios peruanos. El desencadenante del trágico suceso es la orden que la Fiscalía emitió a medianoche del martes, hora local, pidiendo 10 días de prisión preliminar para García y otras 8 personas. Bueno, el suicidio es un tema fascinante. A mí, que soy un suicida frustrado, que he tratado de quitarme la vida tan precozmente como a los 20 años, tomando todas las cápsulas de un frasco de somníferos, pero sobreviví. Las plegarias de mi madre me salvaron. Yo he tenido siempre una solapada admiración por los suicidas, ¿no? No por todos, claro, ¿no? Pero sí por algunos, sobre todo por los suicidios artísticos, ¿no? No exentos de una cierta locura y de un cierto heroísmo, ¿no? Fíjense que ya en el siglo XVIII David Hume decía, un individuo, un hombre que se retira de la vida no hace daño alguno a la sociedad. Y es verdad. Ahora bien, algunos enemigos rencorosos o biliosos de Alan García dirán que el Perú hubiera sido una mejor sociedad viendo a Alan García en la cárcel, que él se lo merecía largamente, que las pruebas eran irrefutables y que aquella hubiera sido una lección moral para los próximos políticos que quieran llegar a la presidencia. Sí, es un punto. Yo hubiera preferido que no se matara. Yo hubiera preferido que enfrentara estoicamente a la justicia, como enfrentó con gran resistencia, con no poca tenacidad, la larga travesía por el desierto cuando tuvo que vivir exiliado durante la dictadura de Fujimori. Yo hubiera preferido que él se enfrentara a la justicia, pero no estaba yo en sus zapatos, ¿no? Y probablemente él pensó, no quiero morir en la cárcel, no quiero cumplir 70 años el próximo 23 de mayo en la cárcel y cumplir 80 años en la cárcel y obligar a mi mujer y a mis hijos a que vengan a visitarme en un presidio, en un correccional. Es una indignidad, es una humillación, es una indecencia. Quiero exonerarme a mí y quiero eximir a mi familia de ese viaje al infierno. Entonces hay que tener cierta compasión, creo, con el suicida. Alan García ha fallecido, lo ha puesto ya varios medios de comunicación en Perú y ha sido confirmado en este momento por el presidente de los peruanos, Martín Vizcarra. Consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García, envío mis condolencias a sus familiares y a sus seres queridos. Se ha suicidado el presidente García antes de ser detenido. Woody Allen, genial, que todo lo hace humor, dijo una vez, yo no le temo a la muerte, solo que no me gustaría estar allí cuando me suceda. También dijo, no sé si hay una vida después de esta vida, pero si hay una vida después de la muerte, ¿tendrán cambio de un billete de $20?
Alan García no está más entre nosotros. Más adelante yo voy a recordar mis desencuentros, mis peleas, mis largas enemistades públicas con él, y también mis reencuentros y nuestras reconciliaciones, la entrevista que me dio el año 2001 en El Francotirador, un cierto insolente monólogo de humor que yo me permití en presencia de Alan García en una fiesta del Canal 2 en Lima, que él tuvo que soportar sonriendo, no sé si con ganas. Todo esto lo vamos a recordar juntos más adelante. No quiero dejar de decir que de todos los políticos peruanos que yo he conocido, y los he conocido a todos, por el derecho y por el revés, el lado A y el lado B, el más formidable y el más talentoso fue Alan García. No digo el más virtuoso, digo el animal político más formidable y talentoso que he conocido del Perú fue Alan García, que yo creo que estuvo a la altura del fundador de su partido, Aya de la Torre, pero que incluso lo superó. Aya nunca llegó al poder y Alan lo consiguió 2 veces. La policía se presentaron en su domicilio para hacerle extensiva una orden preliminar de detención. Debía estar 10 días en este lapso detenido para ser parte de una investigación que se lleva a cabo por actos de corrupción de la compañía Odebrecht. En ese momento, cuando fue esposado y lo iban a trasladar al automóvil, Alan García pidió ir a su dormitorio. Fue a su dormitorio, se escuchó un disparo y lo que se vio posteriormente es que Alan García se había disparado en la cabeza. Yo soy un suicida fracasado, lo he intentado 2 veces, pero creo que no lo intentaría una tercera vez porque tengo una hija de 8 años. También tengo 2 hijas de 25 y 23, pero ya son adultas. Y no podría yo infligirle ese daño a mi hija. Ahora ustedes pensarán, pero si estás en un calabozo en Lima, tu hija tendría que ir a visitarte. ¿Qué clase de vida le estarías imponiendo a ella? No sé. Cuando Allende se mató y comprendí su desgracia, y toda la izquierda del mundo lo glorificaba por haberse suicidado heroicamente, yo pensaba, pero tenía hijas, ¿no? Tenía hijas. ¿Cómo les hizo eso a sus hijas? Esto es una cuestión capital para mí. Pero Alan García prefirió matarse, aun si eso podía provocar angustias no menores entre sus numerosos hijos, ¿no? Angustias no menores. Ahora, Alan decía que era cristiano, que era incluso católico, ¿no? Profesaba la fe católica. Pregunta, ¿todo católico que se quita la vida manipulando un arma de fuego ofende a Dios? O sea, suicidarse para la doctrina católica es un pecado grave, riñe con la voluntad de Dios. Se supone que Dios es nuestro creador, que Él decide cuándo se inaugura nuestra vida y cuándo se clausura. Entonces, el suicida es un deicida, se mata a sí mismo y al hacerlo mata a Dios. No son pocos los creyentes que creen que el suicida merece castigo de Dios. Yo no lo veo así y creo que la doctrina católica ha evolucionado y se entiende que el suicida es un individuo que sufre, un cuerpo doliente, y además probablemente alguien que sufre de severos trastornos mentales. Y Alan sufría de eso y por eso nos enemistamos el año 85. Se dice pronto, ¿no? Pero han pasado 34 años. Yo tenía 20 y él tenía 35 años y él estaba en vísperas de ser presidente del Perú. Y yo, que era bipolar pero no lo sabía, le pregunté a Alan García si estaba medio loco y si lo habían sometido a la cura del sueño. Y las 2 cosas eran ciertas, que él estaba medio loco y yo también. Y que éramos 2 bipolares más o menos incurables. Y por eso él no me perdonó y me sacó de la televisión, pero de eso hablaremos un poquito después. Lo cierto es que yo no creo que el suicida en una circunstancia desesperada, que es un enfermo, que sufre trastornos, ofenda deliberadamente a Dios. El suicida se provoca deliberadamente la muerte, pero no creo que el suicida sea un deicida también.
Mucha atención, acaban de confirmar la muerte de Alan García, el expresidente de Perú. García se habría disparado en su domicilio de Lima en el momento que era detenido por orden de la justicia peruana por presunta participación con los delitos de corrupción en el caso Odebrecht. García fue jefe de Estado de ese país entre 1985 y 1990 y también entre 2006 y 2011. Fuentes médicas indicaron que el expresidente fue ingresado al hospital con disparo de arma de fuego en el lado derecho de la cabeza. A pesar de que los médicos del hospital Casimiro Ulloa hicieron todo lo posible para salvar su vida, fue imposible. Yo no voy a decir esta noche si Alan García era culpable o inocente. Me parece que ese no es mi papel y que sería una cosa perfectamente impertinente sobre un cadáver todavía tibio, hacer yo de fiscal arbitrario e insobornable. No voy a decir eso. Prefiero citar a Conrad, el gran escritor Conrad, que decía: yo no quería ahogarme, solo pretendía nadar y nadar y nadar hasta hundirme, que no es lo mismo. Entonces, nadie sabe lo que está en la cabeza del suicida, nadie. Y a propósito de la cabeza del suicida, esta imagen a mí me conmovió y me traspasó y me recordó la precariedad de la condición humana. Alan García, cuando ganó la presidencia con 35 años, Alan García era Julio Iglesias, Alan García era Frank Sinatra, Alan García era una criatura mitológica. Casi el Perú entero, no yo, lo adulaba, se prosternaba de rodillas ante él. Era alto, espigado, guapo, tenía un verbo caudaloso, una simpatía arrolladora. Era un hipnotizador, un seductor de multitudes. Había nacido para ser presidente. Y que ahora Alan García sea esta placa, esta tomografía de su cráneo perforado por una bala, nos recuerda que somos polvo y olvido y que seremos nubes, ¿no? Regresamos después de la pausa en este programa extraordinario dedicado a la vida y los escándalos y las desmesuras de Alan García, 2 veces presidente constitucional del Perú, 10 años largos en el poder, no siempre ejerciéndolo de una manera moderada, prudente, a veces ejerciendo el poder de una manera inmoderada y abusiva, como por ejemplo cuando se cargó a todos los bancos privados del Perú hace poco más de 30 años, en 1987. Pero se redimió de ese primer gobierno misérrimo, catastrófico, en su segundo gobierno, que hechas las sumas y las restas, no fue malo, no fue malo. Regresamos con todo eso después de la pausa. Voy a recordar mis peleas con Alan, nuestros desencuentros y reencuentros, la entrevista que me dio cuando ya nos habíamos reconciliado, la noche tardísimo, a medianoche en que lo visité en la casa de gobierno, la noche en que vino a comer en mi casa con su novia y yo con mi primera esposa todavía. Regresamos con todo eso después de la pausa. Gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Este es un programa extraordinario que no hubiera querido hacer porque fuimos largamente enemigos, pero yo le había perdonado los agravios del pasado y nos habíamos reconciliado, dedicado a Alan García, que se ha quitado la vida esta mañana. Además, una vez que dejó su segunda presidencia, Alan desarrolló una curiosa amistad con mi mamá. Eran amigos, se llamaban, hablaban por teléfono, mi mamá le pedía favores, Alan se los concedía, y eso también eliminó cualquier vestigio de rencor que pudiera anidar en mí contra él por lo que él me hizo o no me hizo el año 1985 del siglo pasado, ¿no? Estamos hablando de hace casi 40 años, no tiene ya sentido no aferrarse a esas cosas, ¿no? Bueno, la televisión alemana Deutsche Welle informó así de la muerte de Alan García y recordó su pasado glorioso. Reclamado por los tribunales. En diciembre pasado declaró: se nos informó de la misma fuente confiable que el lunes 19 se pediría una detención preliminar en mi contra, considerando que era abusiva e ilegal,
usé de mi derecho constitucional a solicitar asilo en la Embajada de Uruguay. Un asilo que no iba a prosperar. Bueno, yo durante la pausa le preguntaba al público aquí presente, y gracias a todos por haber venido, es una noche tremenda para mí, si el suicidio que él eligió, que él se infligió, ahora que ya no está entre nosotros, los vivos, y que ha pasado a la vida eterna, hace lucir a Alan García culpable o inocente, ¿no? Yo no creo que nadie cambie mayormente su percepción de él luego del suicidio. O sea, todos los que, y eran amplia mayoría en el Perú, ya lo habían condenado, ya lo creían culpable, dirán, se mató porque era culpable, se mató porque no podía probar en tribunales que era inocente, se mató porque estaba derrotado, porque sabía que las últimas pruebas lo habían acabado de hundir. Pero esas personas ya lo habían condenado antes. O sea, en el tribunal de la opinión pública en el Perú, Alan García ya estaba condenado y sentenciado a cadena perpetua, a morir en la cárcel, como leía. Ahora, aquellos que lo creían inocente, que lo creían víctima de una conspiración, que él no había recibido nada, que los pagos que hizo Odebrecht a sus principales colaboradores, a su secretario personal, habían ocurrido a sus espaldas sin su consentimiento, que esos colaboradores habían traicionado a Alan, habían sido pérfidos, felones, habían lucrado indebidamente de la confianza que Alan había cifrado en ellos. Aquellos que lo creían inocente dirán ahora se mató porque no toleraba la injusticia de que un hombre perfectamente inocente fuese injustamente conducido a la cárcel por el resto de su vida, o casi. O sea que yo no creo que el suicidio altere mayormente la percepción de la opinión pública sobre él. Si él me hubiera pedido un consejo, yo le hubiera dicho lo que Fidel Castro le aconsejó a Hugo Chávez en 2002, cuando Chávez estaba brevísimamente preso y nadie soñaba con que unas horas después iba a recuperar el poder, porque los generales golpistas se arrepintieron y lo devolvieron a la silla presidencial de la cual lo habían removido casi a patadas. Fidel Castro le dijo a Chávez entonces por teléfono, no te mates, no cometas la bobería de matarte, no hagas lo que hizo Allende, eres un hombre joven, la vida es larga, ya volverás al poder. Y volvió en pocas horas. Yo le hubiera aconsejado a Alan García, no te mates, resiste, enfrenta la suerte contrariada, se comprende el miedo torero, pero si de verdad eres inocente, entonces enfrenta a los tribunales y demuestra tu inocencia. Y si te meten en la cárcel por ser inocente, a pesar de ser inocente, entonces enfrenta la carcelería con la sabiduría ejemplar con que, por ejemplo, la afrontó Mandela. Si tú eres un cristiano y un hombre de fe, entiende que esa carcelería, que para ti es una injusticia monumental, entraña también una lección de vida. Sé humilde, adelgaza el ego, lee, escribe tus memorias, pero no hagas caer el telón del gran teatro de la vida de esta manera. Esto es lo que yo le hubiera aconsejado. CNN Chile esta mañana. En un principio además había hablado que el tiro era a la altura del cuello y luego este disparo cuando se confirmó incluso con el parte médico del hospital hablaba de un tiro en la cabeza y tal como tú dices, Vero, había sido un proyectil sin salida y eso ocurrió además con la precisión que hicieron desde el hospital, tanto la ministra de Salud como el director del propio recinto, y por eso la prensa pregunta porque ya la información a ratos parecía confusa. Bueno, el periodista peruano más poderoso es un señor que se llama Gustavo Gorriti. No tiene una presencia mediática muy visible, quizá 2 de cada 3 peruanos no saben quién es, pero se mueve en las sombras con una gran sagacidad y tiene amigos fiscales y amigos jueces, y él se ha encargado de, por ejemplo, poner en prisión a Fujimori, y a pesar de que Fujimori fue indultado,
ponerlo de nuevo en prisión o instalar también en una mazmorra a la hija de Fujimori, a Keiko, 2 veces candidata presidencial. Fue, creo yo, el señor Gorriti quien reunió las pruebas más contundentes contra Alan García. Por eso, hace no mucho, Alan, en la puerta de su casa de Miraflores, que por supuesto sus odiadores y contradictores no querían que él poseyera, porque alguna gente particularmente rencorosa en el Perú cree que los expresidentes deben vivir abajo de un puente, ¿no? O en un vehículo abandonado, pero no pueden tener casa propia. Bueno, Alan García decía que Gorriti presentaba unas pruebas febles que no lo incriminaban, porque incriminaban a otras personas, a colaboradores suyos en su segundo gobierno, pero, decía García, no hay ninguna prueba de que Odebrecht me haya dado dinero a mí. Quisiera decirles simplemente, en todos los documentos presentados por el IDL Gorriti, ni se me menciona, ni se me vincula con ningún indicio o delación a ningún recurso de Odebrecht, como ha sido a lo largo de todos estos años. De manera que, terminantemente, yo espero que las personas mencionadas respondan, hagan sus descargos y que el día 23 el señor Barata termine con esta telenovela. Bueno, veremos qué dicen las personas aludidas, ¿no?, que recibieron millones de Odebrecht. Desde luego los enemigos de Alan García dicen que esas personas recibieron el dinero porque Alan era demasiado astuto para recibirlo él a su nombre, ¿no? La conferencia sí que la cobró a su nombre, pero era expresidente. En cambio, quienes creen tosudamente que Alan García era inocente dirán que esas personas lo traicionaron y recibieron los dineros furtivamente a espaldas de Alan, ¿no? En esto es difícil que nadie cambie su opinión después del suicidio de Alan García esta mañana. Lo cierto es que ya Alan García había sido investigado muy prolijamente, muy minuciosamente, después de su primer gobierno. Un gobierno que fue muy demagógico, que fue inmensamente nocivo, pernicioso para el Perú, dejó al Perú en ruinas y que fue salpicado de grandes escándalos de corrupción. Alan decía, ya me han investigado muchísimo y no han podido probar nada porque yo no me vendo. Soy el hombre más investigado del Perú en los últimos 30 años y lo que tengo es absolutamente producto de mi trabajo y así se ha demostrado durante todo este tiempo. Mientras tanto, conservo serenidad y tranquilidad porque les repetiré hasta mi muerte. Otros se venden, yo no. Pero no supo conservar esa serenidad ni esa tranquilidad hoy por la mañana, ¿no? El fiscal había ordenado ayer a medianoche la detención. Es de presumir que Alan pasó toda la madrugada despierto, sabía que venían a apresarlo, muy probablemente escribió algunas cartas de despedida a su mujer, a Rosana, a sus hijos, 2 hijos varones, a sus hijas mujeres, no lo sé, estoy especulando. Pero no creo que haya sido una decisión repentina o atropellada la de suicidarse. Me parece que él la habrá evaluado y barajado cuidadosamente durante toda la madrugada. Y está claro que perdió ese sosiego o ese aplomo del que solía jactarse en las horas aciagas, ¿no? Le tocaba una hora difícil, pero no era la primera hora difícil que él enfrentaba. Había enfrentado horas durísimas. El año 92, cuando Fujimori se convierte en un dictador, da el golpe de Estado, cierra el Congreso, Fujimori ordena que vayan a matar a Alan García. Y García escapó de su casa saltando por los techos y se escondió en la casa de quien había sido primer ministro de Fujimori, Juan Carlos Hurtado Miller. Entonces, uno hubiera pensado que Alan tenía ya la piel de elefante, ¿no? Y que estaba curtido, endurecido, después de tantas luchas políticas, y que no se dejaría amedrentar o arredrar por sus enemigos, pero la tranquilidad lo abandonó en esta hora final. En una reciente entrevista radial con RPP se defendía así. Allí buscaron, hay un fiscal que se pasó buscando si Odebrecht había depositado millones en esas asociaciones que no tuvieron ni un sol.
Es simplemente una idea, como si nos pusiéramos como usted y los señores de acuerdo en hacer Fundación por la Comunicación y luego no hacemos nada. También defendía la conferencia que dio un año después de dejar su segunda presidencia en Sao Paulo. Se demostró luego que no le habían pagado los empresarios de esa ciudad, sino de una manera enrevesada y enmascarando la verdad con un contrato levemente fraudulento, tramposo, Odebrecht. Era Odebrecht quien le había pagado $100.000 por esa conferencia. Y por supuesto los suspicaces y mal pensados dijeron, bueno, era una manera tardía de agradecerle, recompensarle todos los contratos que él en su segunda presidencia había concedido a esa constructora. Ya no, pero es muy simple. Lo que ha dicho Grillo, y le pido que lo lea nuevamente, es que ese dinero no era por ninguna obra, por ningún soborno, por ningún favor que hubiera hecho años antes el presidente, porque yo ya no era presidente, soy un privado que puede contratar con quien sea. Y así como ustedes invitaban a Barata a sus reuniones, porque sí lo invitaban, en esa época, el 2012, ¿quién hablaba mal de Odebrecht? A ver, pongámonos en la situación. El 2016 se descubren todos los problemas, pero hasta el 2012, Ipis, Gorriti y todos recibían dinero para sus premios periodísticos y para sus publicaciones del Poder Judicial. Y tenía toda la razón Alan García. O sea, el año en que él dio la conferencia que Odebrecht le pagó, no se sabía todavía, se habría de saber unos años después, que Marcelo Odebrecht, el dueño de la constructora, uno de los hombres más ricos de Brasil, había dado instrucciones para que esa empresa pagara sobornos a todos los políticos que debían autorizar obras públicas, entregar contratos en América, ¿no? Sobornos que casi llegaron a la friolera de $1.000 millones. Solamente el presidente peruano Toledo pidió 36 millones y se estima que le pagaron 20. Solamente el dictador venezolano Maduro pidió 50 millones y se sabe que le pagaron 35. De manera que si Odebrecht pagó sobornos a colaboradores de Alan García, en aquel momento nadie podía imaginar que la persona que te estaba entregando la coima te iba a delatar años más tarde para obtener ella una sentencia benévola, que es lo que ocurrió. Y también tenía razón Alan cuando decía, a Barata lo invitaban a todas las reuniones. Yo lo invité a una reunión. Quiero decir, mi abogado lo invitó a una reunión en el Club Nacional, en el Señorial Club Nacional, en el centro de Lima. Nos reunimos con 10 o 12 de los más poderosos empresarios de Lima. Yo en ese momento todavía jugaba con la idea de ser candidato presidencial. Y Barata asistió y Barata nos ofreció financiarnos la campaña. $1 millón para comenzar. Si yo hubiera recibido ese $1 millón, estaría en la cárcel. Como fueron a la cárcel Humala y la señora Keiko Fujimori, como está ahora con prisión preventiva el señor Kuczynski, que recibió más de $4 millones siendo ministro de Economía de Toledo. Entonces, en ese momento nadie sabía que el gran sobornador, que el gran corruptor Odebrecht iba a terminar delatando a todos sus socios, que es lo que ocurrió y que es lo que terminó de hundir también a Alan García, sobreviviente de 1000 naufragios, pero no de este, el último, el de Odebrecht. Alan, antes de ir a la siguiente pausa, se preguntaba, ¿cuál es la obsesión contra mí? ¿Por qué me odian? ¿Por qué este odio sañudo, encarnizado, infinito contra mí? Hay una obsesión de muchos años, no de ahora, ¿no? Del tema Odebrecht. Ya le he contado el informe Lark y todas las cosas del año 90-98. Una obsesión. ¿Yo qué culpa tengo de haber triunfado 2 veces en las elecciones? A veces me pregunto, ¿por qué? ¿Para qué? Bueno, yo hace muy pocos días escribí una columna, yo escribo una columna semanal. Y era una breve reflexión sobre el oficio del político, ¿no? Y terminaba diciendo algo así, cito de memoria, el político es una goma de mascar. Te mastican y cuando te sacan todo el azúcar, te escupen.
Y es así. Alan García conoció las glorias azucaradas, las cumbres almibaradas del poder, de la adulación, ser el mandamás. Y también conoció, por supuesto, el abismo, la humillación, la soledad del poderoso que cae en desgracia, que se queda sin azúcar y que es escupido, expectorado como una goma de mascar, como un chicle, por quienes antes lo masticaban tan gustosamente. Regresamos después de la pausa. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Estamos recordando a Alan García, 2 veces presidente constitucional peruano, se ha suicidado esta mañana, no quiso ir a la cárcel. El año 2001, o sea, hace 18 años, Alan García, que era candidato presidencial y que habría de perder en la segunda vuelta con Toledo, me concedió la única entrevista larga en el francotirador que me dio en su larga vida. Es verdad que muchos años atrás, el año 85, yo le había hecho una pregunta, pero no fue una entrevista cara a cara porque fue una entrevista vía satélite. Y yo le pregunté si él había tenido problemas de salud mental, trastornos de salud mental, si le habían hecho la cura del sueño, todo lo cual era verdad. Pero él lo negó y dijo que era un golpe bajo y me sacó de la televisión. Tan pronto como se juramentó presidente del Perú, habló con el dueño del canal en el que yo trabajaba y le dijo: a Bailey lo sacas. Y el dueño me llamó y me dijo: mira, no te quiero despedir, pero a partir de ahora solo puedes hablar de política internacional. Yo le dije: Genaro, eso no puede ocurrir. Genaro ya está muerto también, que paz descanse. Y yo no puedo salir hablando solo de política internacional, no puedo aceptar esa censura, renuncio. Y estuve 5 años largos, los 5 años que duró el primer gobierno de Alan fuera de la televisión y casi fuera del Perú. Me fui a hacer televisión al extranjero. En cierto modo me hicieron un favor porque inauguré mi carrera de televisión fuera del Perú. Dicho esto, el año 2001 Alan García y yo nos reconciliamos. Y él vino a mi programa, El Francotirador, y comenzó así. Gracias por venir, Alan. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Jaime, y muy contento de estar en El Francotirador, en el último programa que tiene usted, y al que llego después de haber sido convencido por todas las llamadas y súplicas que usted ha hecho. Pero esencialmente porque tuvo la gentileza de visitarme en mi casa, y a quien me visita yo no puedo negarle la correspondencia, por eso estoy aquí. Y luego le recordé aquella pregunta impertinente, pero creo yo que oportuna. El tiempo demostró que la pregunta no carecía de asidero. La pregunta que le hice cuando él estaba a punto de ganar abrumadoramente por un aluvión la primera presidencia que ejerció, allá por abril del 85. Le dije: doctor García, ¿alguna vez ha sido usted sometido a un tratamiento psiquiátrico o a una cura del sueño? Usted no me quiso responder entonces. Usted se enojó conmigo y dijo que la pregunta era un golpe bajo, en lo que yo no estuve ni estoy de acuerdo. ¿La puede responder hoy, 16 años más tarde? Sí, Dios ha querido que me la preguntara en víspera de una victoria y se la respondo, espero, en vísperas de otra. No, jamás he tenido un tratamiento psiquiátrico. Pero yo no le creí del todo. Maníaco depresivo. ¿Usted rechaza eso? No, yo no tengo manía depresiva. Puedo decirle absolutamente, certeramente. Pero tiene la manía... Alguien me bautizó como caballo loco, lo cual reforzaba, subrayaba esa característica psicológica. Pero puedo decirle que dentro de los parámetros yo me considero cuerdo, sé reprimir cualquier esfuerzo de saltar al cuello sobre mi oponente. Pero qué lástima que no supo reprimir ese instinto cuando saltó sobre mi cuello y me sacó usted de la televisión. Por algo me dicen el niño terrible. Y luego se lo enrostré en su cara desnuda, aunque él lo negó, pero la verdad es que sí hizo un par de llamadas telefónicas para que me penalizaran por la insolencia de haberle cuestionado la salud mental el año 85. ¿Usted nunca pidió que me sacaran de la televisión? Jamás, Jaime. Jamás, por una pregunta. ¿Cómo voy a pedir que saque a un periodista joven? Pero usted no me quería ver en televisión, doctor García. Si usted me veía en televisión, cambiaba de canal en el arte. ¿Y cómo lo sabe? Y
interpreto, leo, adivino su pensamiento. ¿Sí? ¿O alguien se lo ha contado? Tengo que preguntar en mi casa qué hacía usted por ahí. Era muy orgulloso, claro, tenía buenas razones para ser orgulloso. Es decir, era supremamente inteligente, ¿no? Yo sé reconocer el talento y la inteligencia. Yo no estoy hablando acá de virtudes morales, pero Alan García era un animal político de una inteligencia superior. No por eso yo me dejaba empequeñecer, ¿verdad? Y entonces le pregunté si estaba loco, un poquito loco. Hay alguna gente, amiga mía, que no tiene nada personal contra usted, créame, ¿eh? Que dice, yo no sé por quién votar, porque no sé si votar por un maníaco depresivo que lo fue o lo sigue siendo, o por un mitómano compulsivo. ¿Qué hacemos, doctor García? Déles usted la solución. Voten por una persona que, aparte de no ser maníaco depresivo, sabe reconocer sus errores, sabe aprender de ellos y sabe garantizar que el tiempo pasado no puede repetirse porque entiende que el mundo cambia. Y entonces luego me armé de valor y le pregunté esto. ¿Está usted loco, Alan? Estoy loco por el Perú. Si usted quiere, 10 años de locura he tenido por volver a mi tierra y lo que más agradezco a Dios y al tiempo es haber logrado estar en mi tierra otra vez. Pero hay que estar un poco loco para querer ser presidente del Perú. Después, además de la experiencia terrible y catastrófica que usted tuvo en su primer gobierno. Y después de la rica experiencia que ha adquirido por ese gobierno, que también tuvo acierto, Jaime, sea usted objetivo. Pero sí, alguna gente me ha dicho, parecen un par de locos peleándose por ser el piloto del Titanic que está al lado. El Perú está en un grave lío, un grave problema emocional, político, moral, económico, social. Yo quiero ayudar a sacar de ese problema al Perú. Dos reflexiones brevísimas. Su primer gobierno, si tuvo aciertos, no los recuerdo. Fue verdaderamente catastrófico. Fue peor que malo, fue peor que paupérrimo. Sin embargo, su segundo gobierno lo redimió de ese fracaso, ¿no? Y luego, al verlo, recuerdo su orgullo, ¿no? Su vanidad, su ego imperial. Y yo creo que hoy por la mañana el orgullo le jugó una mala pasada. El orgullo lo intoxicó. Le hacía falta un poquito de humildad para ir a la cárcel. Había que ir humildemente a la cárcel. Aun si él se creía inocente, creo que en la cárcel habría aprendido muchas cosas de la vida, de la condición humana, del tránsito pasajero, ¿no? Por acá. Y me entristece que se haya privado de ese aprendizaje, doloroso sí, ¿no? De la vida, de este viaje y de la condición humana. Creo que le faltaron en este momento humildad y sabiduría para resistir, ¿ah? Todo aquello que él veía como una conspiración injusta contra él. Regresamos con otros momentos notables de aquella entrevista hace 18 años ya, la única larga que me concedió Alan, el francotirador. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, a veces las mejores cosas pasan aquí durante las pausas porque el público y yo tenemos unas conversaciones clandestinas. Estoy recordando la única entrevista larga que le hice al expresidente peruano Alan García, que desgraciadamente se ha quitado la vida esta mañana. A mí me ha entristecido mucho la noticia de su suicidio. No me ha alegrado y no me contenta saberlo muerto de esa manera, ¿no? En aquella entrevista yo cuestioné que los 8 años largos, o casi 9, que Alan García vivió en París, protegido por los Mitterrand, él se hubiera comprado un piso de lujo y él hubiera enviado a sus hijos a una escuela privada bastante cara. Esto me lo habían contado mis amigos en París. ¿Sus hijos fueron siempre a la escuela pública en París? En una época fueron a un colegio privado, pero en Francia. ¿Es verdad que ese colegio privado era el Gerson? No, el colegio de Gerson, oui. Gerson. Ese es un colegio que estaba a la rue 300 metros, la calle de la Pompa. No se burle usted de mi francés, ¿eh? Por favor. No, yo de usted no me burlo, Jaime. No es recíproco eso,
Alan? Sí, yo me he dado cuenta. Porque tengo que hacer honor a mi... Pero me gustan las personalidades lúdicas, las personalidades juguetonas. Bueno, también cuestioné que cómo había obtenido el dinero para dar la cuota inicial de su piso de lujo. No se ha entendido bien de dónde salieron esos $100.000 para la cuota inicial. Jorge del Castillo dijo, fue una colecta, donaciones de amigos. Usted dijo la otra noche en 24 horas, yo puse 60.000 e hice unos préstamos por 40.000. Exactamente de dónde salieron esos $100.000. Sí, yo en ese momento tenía $60.000. Y ¿Producto de unos ahorros? Producto de mi trabajo. Porque usted, yo he trabajado en 20 cosas. Ser expresidente le abre a uno muchas puertas. Y le pregunté cuál era el sueldo del presidente del Perú, un cargo que él quería ocupar por segunda vez. No parecía tenerlo muy claro. Si usted gana la elección y se convierte en el presidente legítimo y constitucional del Perú, al que nadie le va a regatear, en fin, su legitimidad, ¿cuánto va a ganar? ¿Cuál es el sueldo del presidente? Honestamente no sé qué gana el presidente en este momento, qué gana el doctor Paniagua. No, Fujimori... Pero Paniagua gana como congresista $5.000. Entonces gana un poco más que 5.000, Jaime. ¿Ah, sí? En conjunto ganan $10.000. Bueno, 10.000. Por eso he dicho que hay que cortarles el sueldo a la mitad. 5.000 ya es suficiente. Pero yo tengo una preocupación por usted, aunque no me crea. Es decir, si gana la presidencia... No le creo nada. Si gana usted la presidencia, no le va a alcanzar para pagar la hipoteca al banco francés. Los $2.000, ¿cómo no? Si gano la presidencia, tengo que vivir acá. Y esa casa se alquila y se paga sola. Sí. Pero cuando la ganó, 5 años después, afortunadamente en 2006, porque salvó al Perú de la presidencia chavista de Humala, que en aquel momento era desaforadamente chavista, no alquiló la casa de París, no la alquiló. Bueno, también le pregunté si en su primer gobierno se había robado y su respuesta fue llamativa. ¿En su gobierno, Alan, se robó? ¿Está dispuesto a admitir eso? En todos los gobiernos se roba. Esto es lo dramático. En todos los gobiernos se roba. Usted elige personas, pero no está en el alma. Solo Dios está en el alma de una persona. Entonces usted cree en una persona, de pronto lo traiciona. ¿Y qué hace? No se enfade conmigo, pero hay mucha gente, o hay alguna gente que cree que usted también robó. No, Jaime, ahí hay un problema de percepción. El que creó toda esa leyenda fueron adversarios políticos, pero además montesinos. La política, en efecto, es un juego en el que prevalecen las percepciones sobre las realidades, ¿no? Prevalece la interpretación antes que el hecho. Por eso yo me he preguntado esta mañana cómo va a interpretar la gente el hecho de su suicidio. ¿Se escapa, fuga, huye de la justicia o él siempre gobernó su vida y la gobierna hasta el final? Y él a sus enemigos les dice, no, yo no los voy a dignificar con la cárcel, no les voy a procurar esa alegría que no merecen. Aquí mando yo, este cuerpo lo gobierno yo y yo decido cuándo se termina la obra de teatro, ¿no? Bueno, también le pregunté, y esta pregunta resultó a la luz de los hechos más recientes de Odebrecht, premonitoria, si alguna vez habían tratado de sobornarlo. Nunca, Alan, siquiera intentaron sobornarle, coimearle, es decir, nunca alguien osó ofrecerle un soborno. No. No se lo creo, oiga. No a mí directamente. Pero le ofrecieron negociados, comechados. Gente que dice que a cambio de hacer un gran negocio pueden ayudar al partido, eso se escucha. Eso se escucha. ¿Usted rechazó alguna vez un negocio turbio o ilícito que le propusieron? No, nadie ha tenido la audacia de proponerme un negocio turbio. Nadie. Bueno, no le hice preguntas tan fáciles, ¿no? Fue una entrevista, yo creo que aguerrida. Este es otro momento de aquella entrevista. Suerte de ADN legal que usted no se ha hecho, que era ir a los tribunales y decir, yo soy un hombre inocente, júzguenme. Pero dos cosas, querido Jaime. Sí. Primero, del 90 al 92 yo estuve en el Perú dando la batalla diariamente. Fui absuelto por la Corte Suprema. Pero la Corte Suprema se negó a juzgarlo. No, es otra cosa, porque yo puedo decir que usted se ha robado Canal 2 y la Corte se negará a juzgarlo porque no hay ninguna evidencia sino un rumor. ¿Me entiende?
No, la manía era verlo a Alan García esposado y respondiendo como un delincuente. Muy bien. Pero lo que ha hecho la Corte Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir que ya hay un tema juzgado. Y eso es lo que ha permitido que la actual Corte Suprema diga, nos acogemos a este criterio. Y creo que esta fue una de las últimas entrevistas públicas que él dio. Él era renuente a las entrevistas. Le pregunté por su patrimonio. Puedo que me responda minuciosa y francamente a esta pregunta. ¿Cuánta plata tiene usted en cuentas bancarias en el extranjero? En este momento en cuentas bancarias tendré en mi cuenta personal unos $6.000. La cuenta profesional debe tener $1.000. Garidel, la empresa de transportes, ya no tiene cuenta en este momento. De manera que yo, cuando han venido mis hijos, remito lo que me cobra aquí la doctora Judith de la Mata y una pequeña ayuda que se usa para que sigan pagando los $2.000 de la hipoteca y además los gastos que tiene la casa. Vamos a la publicidad, seguimos luego recordando la vida de Alan García o cómo su vida y la mía se entrelazaron más de una vez, colisionaron más de una vez y luego al final terminamos reconciliándonos y me alegro de eso. Yo no lo veía ya como un enemigo y no deseaba desgracias para él y no me parecía urgente que lo encarcelaran, pero de todo eso voy a hablar después de la pausa recordando un pequeño monólogo de humor que yo, con gran irreverencia y a despecho del dueño del canal que estaba allí sentado, el señor Ifcher, le eché en la cara a Alan García hace unos años. Por suerte él se rió. Regresamos. El año 2006, Alan García se presentó a la presidencia del Perú por tercera vez. Había ganado la primera vez el 85 y perdido la segunda en 2001. Pasó a la segunda vuelta y salvó al Perú del chavismo peligrosísimo de Humala. Yo en segunda vuelta lo apoyé. Un poquito en clave de humor, pero lo apoyé. Si es que Jime y yo queremos en ese sentido rendirle un homenaje a Alan y al maestro Víctor Raúl, al Partido del Pueblo, en el que siempre, de una manera discreta, hemos militado, ¿no, Jime? Y ahora nos disponemos a votar por Alan en la segunda vuelta. Desde chiquitos, ¿no? Jime me dice que era de la CHAP, de la JAP. Por último, quiero una vez más, después ya de usar el prendedor y de llevar aquí a Víctor Raúl detrás mío, al retrato de Víctor Raúl, que en realidad yo no sé si soy aprista o soy gay por Víctor Raúl, ¿no? Bueno, un tiempo después Alan ya era presidente por segunda vez, prevaleció en la segunda vuelta ante Humala, salvó al Perú del chavismo, qué alivio. Y el canal de televisión en el que yo hacía el francotirador todos los domingos, yo tenía un programa aquí de lunes a viernes en Mega y viajaba todos los fines de semana a Lima a hacer el francotirador. Me pidieron que hiciera un pequeño discurso y Alan García, el presidente en funciones, estaría allí. Y yo decidí hacerlo en clave de humor y recordé que en el primer gobierno de Alan la gente pobre había pasado grandes penurias y padecimientos. No había leche y no había arroz y no había azúcar y la gente hacía larguísimas colas para comprar las cosas básicas para subsistir. Y esto se lo recordé de una manera lúdica al entonces presidente García. Es la primera vez en mi vida que hago una cola para entrar a este canal. Una larga, interminable cola de casi media hora. Y yo pregunté por qué y me dijeron es que Alan está aquí. Bueno, ahora entiendo. Siempre las colas, Alan, ¿no? Siempre las colas. No se fatigue. Alan se reía, por suerte, pero el dueño del canal no se reía tanto y me lanzaba unas miradas de fuego. También me burlé de la edad, me parece a mí, un tanto precoz, 35 años, con la que Alan llegó al poder por primera vez. Y yo me pregunto, después de todo lo que hemos vivido, ¿no será que 35 años es una edad temprana y catastrófica para ser presidente, por Dios? ¿No será muy pronto 35 años? ¿No podríamos cambiar eso en la Constitución? A 40, digo yo.
Es una sugerencia modesta y cordial, ¿no? Y aludí al baile del teteo. Después de este video les explicaré qué era el baile del teteo. Era un video que alguna persona me hizo llegar al canal y que yo propalé, difundí, en el cual salía Alan García bailando de una manera fogosa y agitando las glándulas, las ubres mamarias, con enorme jactancia, pero primero la broma y luego el baile. Solo pido que Alan me enseñe a bailar el teteo. Yo moriría feliz. Alan sabe cuánto lo quiero, cuánto lo admiro y cuánto saludo su presencia aquí esta noche entre nosotros, porque demuestra un espíritu y un talante democrático. Venir a una casa donde a menudo se lo critica, y mi programa no es una excepción, y se lo critica con cierta aspereza y con cierta ferocidad, como corresponde a la prensa libre, pero corresponde también que un presidente libre y demócrata como es él sepa tolerar esas críticas y enaltezca con su presencia a la prensa libre en el Perú. Un aplauso para él, por favor. Ya nos habíamos reconciliado, ya no éramos enemigos. Y entonces, una vez alguien, sin decir su nombre, me envió este video. En una fiesta privada, Alan García salía bailando con una señora, pero era deliciosamente humorístico, como para no propalarlo, ¿no? Si yo digo Alan y muestro esto, ¿qué significa? Ahí está. Todavía se ríe la gente cuando lo ve, ¿no? Es inmortal este video. Y lo es, ¿no? Lo es. Porque de alguna manera ponía en evidencia, muy a su pesar, el lado travieso, bufonesco, carnavalesco de Alan García, ¿no? Que podía ser un intelectual, pero también podía ser un bufón, ¿no? Y que tenía un gran sentido del humor. Bueno, en ese monólogo de humor le recordé a Alan que no quería venir a mi programa de televisión de nuevo, El Francotirador. Me había dado una entrevista y por lo visto no se quedó con un buen recuerdo y ya no me dio nunca otra entrevista. Y antes de mostrar el videoclip que debo presentar, quiero recordarle al presidente, con el afecto que él conoce de mí y que no ha sabido corresponder todavía, que hay una promesa empeñada para visitar el set de un programa de este canal. No hay ningún interés particular en recordarle esa promesa, pero sería lindo tener un encuentro, conversar, cambiar opiniones, que responda algunas preguntas. Por suerte Alan se reía y en fin, ya nuestros últimos encuentros eran muy cordiales y me alegro de que ambos tuviéramos la grandeza de perdonarnos y de olvidar los rencores y enterrar los agravios del pasado, ¿no? Me alegro mucho. Así terminó este otro encuentro de nuestras vidas aquella noche en el Canal 2 de Lima. Si él incluso siente el deseo de que esa promesa se cumpla hoy, después de esta fiesta podemos pasar al estudio y yo le pago algunas preguntas. Esto es lo bueno de la tecnología digital, ¿no? Que le acerquen un micrófono ahora, entonces. Yo le formulo las preguntas desde acá. La tecnología digital permite estas cosas. Y si luego, bueno, quiere venir al programa, ya sabe que todos los domingos lo esperamos con las puertas abiertas. Este domingo, lamentablemente, ya me comprometí con Tongo, pero después, todos los domingos lo esperamos. Muchas gracias. Tongo, el gran Tongo, para quienes no están familiarizados con él, es un cantante popular peruano, muy obeso. Bueno, publicidad. Después de la pausa les voy a contar cómo fue una noche, a fines de 2010, Alan todavía era presidente por segunda vez, vino a mi casa a cenar con su novia Rosana, yo estaba con Sandra, mi primera esposa. Al mismo tiempo tenía novio argentino y tenía novia peruana, pero ellos no estuvieron en la cena. Y esa fue la noche en la que yo le pregunté, pero Alan,
no sé si lanzarme como candidato. Y él me dijo, pero por supuesto, lánzate, vas a ganar. Le dije, pero no me va a alcanzar la plata, el sueldo de presidente, yo gasto mucho dinero. Me dijo, no seas cojudo, llega sola. Y esto yo tuve el mal gusto, la infidencia, un horror, me arrepiento tanto de contarlo luego en público. Ya regresamos. Bueno, como les conté, a finales de la segunda presidencia de Alan García, vino una noche, yo había ido a visitarlo a la Casa de Gobierno, tarde, a medianoche. Yo no sabía si ser candidato presidencial. Tenía algunos numeritos en las encuestas no desdeñables. Había 2 o 3 partidos que me ofrecían la candidatura. O sea, podía hacerlo. Pero no sabía, no me animaba, ¿no? Me parecía que era altamente peligroso, que podía terminar muy mal y en efecto hubiera terminado fatal. Entonces le pedí consejo a Alan y él me arengó, me exhortó a ser candidato, ¿no? Me dijo que tenía que inscribirme con una agenda libertaria como la mía, y que él veía con muy buenos augurios esa candidatura libertaria. Entonces luego él vino a cenar a mi casa. Y en aquella reunión se habló de todo un poco, ¿no? Alan estaba muy preocupado con Humala, me decía, yo creo que Humala va a ganar, y así fue, o sea, que fue muy visionario. Y él pensaba que Humala podía destruir a la democracia peruana, y yo también tenía ese temor. Y por eso en su día apoyé a la hija de Fujimori, porque no podía votar por el chavista, Humala. Bueno. Pero yo le pregunté a Alan por la plata, ¿no? Le dije, pero ¿tú cómo puedes vivir con el sueldo del presidente? Es un sueldo muy bajo, yo gasto muchísimo, mis hijas se van a ir a estudiar a Estados Unidos, las universidades, no me va a alcanzar el sueldo del presidente. Y él, en un tono distendido y como amigos, en un clima de confianza, intimidad, acompañado de su pareja, Roxana, me dijo, no seas cojudo, hombre, la plata llega sola, ¿no? No lo dijo de una manera, digamos, fea o delictuosa, ¿no? No me estaba diciendo, sé presidente y roba. Simplemente me quiso decir, cuando tú llegas a las cumbres del poder, seguramente luego escribes un libro y te pagan un montón o te pagan más por las conferencias. Quizá esa fue la explicación benévola que yo, muerto Alan, que prefiero dar ahora, ¿no? Pero la frase me pareció tan buena que escribí una columna, un pequeño relato, contando ese encuentro, esa cena con Alan en mi casa. Y entonces fue un gran escándalo, ¿no? El título de esa columna era La plata llega sola, ¿no? Una frase que el resto de su vida, estos 9 años que siguieron a la publicación de esa columna, La plata llega sola, una frase que persiguió y atormentó al pobre Alan. Una vez publicada la columna y en medio del revuelo, él salió a aclarar en tono amigable estas cosas. Yo no sabía que Jaime era sacerdote y que tenía que hacer confesiones a donde Jaime. Segundo, tiene toda mi simpatía porque él es un intelectual, es un novelista, de manera que tiene licencia para interpretar como quiera las cosas. En algún momento de la conversación me mencionaba y me preguntó cuánto ganas, le dije lo que gano. Gano teóricamente 16.000, pero con los descuentos de los impuestos realmente recibimos 12.000 soles. Y él decía, con eso no se puede mantener, en fin, estudiando en el extranjero a las chicas. Es verdad, reproducía con fidelidad nuestra conversación. El monto en soles que él daba, 12.000 soles, dijo, ¿verdad? Eran más o menos 3.000 a 4.000 dólares. No digo que ese sea un sueldo desdeñable, no digo eso. Digo simplemente que yo soy un engreído, un niño mimado, y que estoy acostumbrado a gastar más que eso. Entonces, la idea de constreñir mi presupuesto me parecía inviable. Yo me arrepiento de haber escrito esa columna y de haber contado las cosas que en privado hablamos Alan y yo. Me parece que fue indelicado, que estuvo reñido con el honor y con la caballerosidad, que lo que se habla en una cena privada no debería luego ser contado en público. Y me parece que yo traicioné la confianza que Alan tuvo en mí esa noche. Y con los años me he sentido mal de haberlo hecho y a estas alturas
y estando él ya en otra dimensión, teniendo otra identidad, le pido disculpas. No debía hacerlo, no debía hacerlo. Estuvo mal que lo hiciera. Claro, también soy un escritor y el escritor lo cuenta todo, sobre todo lo que no se debe contar, sobre todo lo que se quiere esconder debajo de la alfombra. Me parecía una frase deliciosa, ¿no? Y Alan seguía explicando la frase arduamente, porque la frase lo persiguió como un fantasma el resto de su vida, sobre todo cuando salpicó el escándalo de Odebrecht y la plata llegaba sola por todos lados, ¿no? Yo lo que respondí fue, a la política uno llega para servir, para cumplir y para ganar ciertas gratitudes. Después de terminar solo el político, la plata viene sola, le pagarán 5 veces más por su programa, le pagarán 10 veces más por sus conferencias. Entonces no se llega a la presidencia para solventar bienes o cierto nivel de consumo. A eso me referí y lo dejo muy en claro. No hay que esas expresiones literarias en las que él sintetiza eso y hasta con una interjección no son exactas. Pero tenía razón, la plata llegaba sola. Barata de Odebrecht me ofreció $1 millón. O sea, sí llegaba sola. Ya regresamos. Alan García, donde quiera que estés, descansa en paz. Yo que fui tu enemigo, te voy a extrañar. Gracias, buenas noches.